Y entonces así es como hemos llegado aquí, a este encuentro de agosto ya de 2021 sobre historia, criminalización y protestas sociales, en donde tenemos 3 ilustres invitados, invitadas, y sin más preámbulo, le doy paso al primero, que ya vi que hace un ratito entró, Edgardo Álvarez, graduado de Historia por la Universidad de Buenos Aires, es profesor en la propia universidad, es profesor en el ciclo básico común y en la Facultad de Ciencias Sociales, en la asignatura Historia del Movimiento Obrero. Formó parte de la Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores, que investigó delitos económicos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Miembro del Observatorio de Trabajo y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales, de la UBA, y becario del Centro Cultural de Cooperación Floreal Gorini. El título de su ponencia es El movimiento anarquista como enemigo interno de la nación, 1900-1910. Edgardo, bienvenido al espacio, un gusto. El micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias, Adriana. Entre todo, lo de ilustre me arrancó una carcajada, obviamente. me has hecho reír. A mí también internamente, es que no se me ocurrió más nada. No, que creo que después de esto ya hay que cerrar, digo, por lo menos he leído los currículum de Alina y de José Carlos con atención, desde ya claro que no me siento a la altura de tamaña gente que acompaña en esta ponencia. Gracias. No hay ningún problema entonces, y creo reconocer siglas de 3 o 4 personas que están cursando conmigo actualmente la materia, digo, a quienes desde ya agradezco la amabilidad de estarles. Les invité anoche para ver si querían escuchar un rato de esto, porque tiene que ver con temáticas que vamos a estar trabajando en Historia del Movimiento Obrero en breve, así que bueno, me alegra eso. Bueno, no sé quiénes han tenido oportunidad de leer el trabajo, tampoco importa, me parece que es una excusa para encontrarnos y que luego en definitiva tendrán oportunidad de hacerlo. El trabajo empezó allá por el 2006-2007, cuando yo fui becario del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, con el cual edité en su momento un cuadernillo que se llamó El Estado Argentino contra el Movimiento Anarquista, un proceso de ortopedia social, usando el concepto de Foucault. Y en ese momento abarcó esa investigación de 1900 a 1905. Y luego en 2016 decidí ampliarlo y completar la parte que me faltaba con respecto a la primera década del siglo XX, y en este caso ya lo hice por mi cuenta. A nivel, si se quiere, metodológico, me basé principalmente en fuentes estatales, a saber, en barrer el diario de sesiones del Congreso, tanto diputados como senadores, en los momentos en los cuales el conflicto social encabezado por el anarquismo aparecía en primer plano, que tienden a coincidir con aquellos momentos en los cuales se aprobaron 2 leyes que se volvieron emblemáticas. Son probablemente las primeras 2 leyes del Estado liberal democrático que criminalizan la protesta social, haciendo un foco explícito en el anarquismo y la extranjería, ¿bien? E inclusive unificando estas 2 categorías, que es un poco la hipótesis que yo trabajo en el texto. Pero tenía ganas de hacer un arranque heterodoxo. ¿A qué me refiero? Voy a viajar 30 años para atrás y luego 10 hacia adelante, digo, y vamos a jugar un poquito con el tiempo para tratar de pensar de qué hablamos cuando hablamos del fenómeno anarquista en Argentina. En 1873, recién terminada la secuencia que implicó la guerra franco-prusiana y la Comuna de París, que motivó, luego de la derrota catastrófica de las fuerzas populares a mano del Estado francés, que Marx mude la sede de la Internacional a Nueva York, motivado también por lo que había sido el conflicto previo con Bakunin, ¿no? Y la división con el anarquismo, que aparece en ese momento como una piedra en el zapato de una tradición socialista que pretendía ser fundada con cierta homogeneidad. En ese lejanísimo año de 1873, Marx decide enviar a la Argentina a un joven de 23 años llamado Raymond Bismarck. Raymond Bismarck era en ese momento un
íntimo amigo de una pareja entrañable que probablemente ustedes conozcan, porque Paul Lafargue era cubano, digo, el célebre autor del escrito El derecho a la pereza, que es obligatorio para discutir la ética productivista del capitalismo, y estaba en pareja con Laura Marx, una de las hijas de Marx. Bien, esta pareja se suicidó a principios del siglo XX juntos, y denunciando en ese momento que no querían ser una carga para el sistema. O sea, son todo un tema en sí mismo, la dupla Paul Lafargue y Laura Marx. Y Raymond Wilmar era su amigote de juventud. ¿Para qué lo envía Marx a Wilmar a la Argentina? Y precisamente a la capital federal. Con la tarea de que vaya a investigar si las nacientes organizaciones obreras argentinas no se estaban haciendo juracianas. El calificativo de juraciana venía de la comuna de Jura, en Suiza, donde un grupo de relojeros anarquistas habían establecido una especie de sociedad primitiva bajo conceptos anárquicos, y Marx estaba preocupado de pensar que en la lejana Argentina pudiera haber una hegemonía anarquista temprana. Entonces lo envía a Wilmar acá con esa misión. Y Wilmar le escribe 4 cartas desde el barrio de San Telmo. Bien, 3 cartas, en un lapso de 6 meses. 3 cartas bastante breves, pero que resultan a la postre un documento histórico invalorable, porque en muy breves líneas y con muy escasa edad, Wilmar tiene una observación muy aguda, muy filosa y muy precisa de qué es lo que está pasando en Argentina en ese momento. En Argentina habían funcionado 3 secciones de la Primera Internacional y siempre se habla de una 4ª en Córdoba, de la cual no se han encontrado documentos. A ver, sintetizando. Wilmar le da a entender que no, que las organizaciones obreras en Argentina todavía son muy incipientes y primitivas. Ahí veo un gato que se acerca para escuchar la ponencia. Veremos de qué lado de la mecha se posiciona. Pero en ese contexto Wilmar le da tal vez un panorama relativamente sombrío, con algunas frases que a la distancia se vuelven impiadosas por lo irónicas y divertidas respecto de las organizaciones obreras en Argentina, pero le da a entender que claramente no, que ni hay amenaza comunista y que las organizaciones socialistas todavía están demasiado verdes. Wilmar terminará casado con una conspicua hija de la oligarquía cordobesa y devendrá en abogado estrella del régimen, con cátedra propia en la Facultad de Derecho. Tendrá inclusive en su haber una anécdota extraordinaria, que es: integró el jurado que rechazó la tesis doctoral de Alfredo Palacios. Alfredo Palacios fue el primer diputado socialista de América Latina. Bien, y Palacios, enojado por esto, no se va a privar de escribir en algún medio socialista: parece que el doctor Wilmar se olvidó de su pasado. Digo, Palacios sabía cómo y cuándo había llegado Wilmar a la Argentina. Corremos 50 años hacia adelante y vamos al episodio que se conoce como Semana Trágica, que ocurre en 1919, en un contexto de conflicto social muy agitado, luego del fin de la Primera Guerra Mundial, del Tratado de Versalles y de la crisis económica. Gobierna en Argentina un partido difícil de caracterizar. A mí me gusta la caracterización de un autor que quizá conozcan, que es David Rock, norteamericano. Rock dice, para hablar de la Unión Cívica Radical, de ese partido se trata, Partido Conservador Popular. El primer presidente democrático de la historia argentina es Hipólito Yrigoyen. En ese contexto hay una huelga más, quizá trascendente por la importancia de la fábrica. Talleres Metalúrgicos Bacena estaba en límite entre Pompeya y Parque Patricios y empleaba, creo que entre 3.000 y 5.000 trabajadores en ese momento. Una huelga cuya represión adquiere dimensiones extraordinarias. Bien, que se abalanza sobre el barrio, asesina gente de a pie que nada tenía que ver con el conflicto laboral, y que motiva manifestaciones, movilizaciones en contra. En un contexto que se vuelve muy agitado y muy álgido, y a caballo de una represión estatal que ya se desata tempranamente en los primeros días de 1919, este transcurre en enero, primeros días del año, sale a la luz una organización que ya había sido creada previamente, pero que tiene su bautismo de fuego en ese contexto,
que se dio a llamar Liga Patriótica Argentina, dirigida y organizada por miembros del Estado, inclusive miembros cercanos a Irigoyen, pero motorizada sobre todo dentro de la Marina, un arma emblemática en Argentina por su carácter antipopular, y con fuerte impronta también de la Iglesia Católica. La Liga Patriótica Argentina, en síntesis, se dedica a matar, y no puedo decir ni trabajadores ni pobres, matar impunemente gente, ni siquiera por portación de rostro, por ubicación geográfica. Bien, a plena luz del día, con sus propios autos, sus propias armas y sus propios hijos varones, la Liga Patriótica complementa la cacería del Estado de una manera brutal. Concluida la semana trágica, la cifra más precisa que barajamos es nada menos que un cable reservado del embajador norteamericano del Departamento de Estado Yankee, donde el tipo dice 1.453 muertos, con ese nivel escalofriante de precisión. Yo le creo, ¿bien? Porque siempre se ha discutido también cuánto fue en una semana, en pleno centro de la capital federal de la Argentina, a plena luz del día, con absoluta impunidad, la que se da en llamar Liga Patriótica Argentina desata una cacería de pobres y la remata con el primer programa de Latinoamérica, porque son incendiados y arrasados dos barrios conocidos acá en la capital federal, que son Once y Villa Crespo, que eran los barrios donde se había asentado la colectividad judía. El mismo año y el mismo mes en que las Freikorps alemanas asesinaban a Rosa Luxemburgo en Berlín, en Argentina tenías un combo tan similar que inclusive abarcaba un antijudaísmo explícito. Como dato de color, para tratar de dar cuenta de lo que pretendo significar, cuenta la leyenda, y quedó inmortalizada la frase, que cuando estos vándalos, arrasaban sobre todo en los barrios judíos, y la obligación era cantar el himno, ¿no? Rodeaban a cualquiera que pasaba por el barrio, discúlpenme, ¿no? Pero vamos a ser explícitos, canté el himno judío de mierda, le gritaban, y que la gente de los barrios decía, yo argentino, para tratar de defenderse del ataque. Y que balbuceaban el himno como podían, les terminaban metiendo un tiro en la cabeza ahí mismo, ¿no? La frase yo argentino nació como un salvoconducto, una especie de defensa de la vida en situaciones tan dramáticas. Entonces, ¿qué pasó entre ese lejano Raymond Wilmart enviado por Marx a la Argentina para ver si el anarquismo había picado en punta tan temprano en estas tierras, y esa cacería humana desatada por miembros de la oligarquía en alianza con el Estado, suponiendo, tal cual fue una de las versiones oficiales, que en este país se estaba llevando a cabo un soviet maximalista dirigido por un príncipe ruso que estaba exiliado en Montevideo y movía los hilos desde allí. La historia de Pini Wald, si quieren, la cuento después. Bien, digo, pero no quiero detenerme. En el medio pasó un relativo traspié de lo que fue el proyecto inmigratorio. Bien, país extenso, en tierra, falto de capital y con escasa mano de obra, el proyecto oligárquico liberal con que los sectores dominantes impulsaron la inserción de una Argentina capitalista en la División Internacional del Trabajo, tenía que ver con, no como puede ser tal vez en otros países de la región, con una modificación de tipo racial, pero sí con un profundo desprecio por los sectores populares foráneos, nativos, ¿no? Empezando por los indios, que llamamos pueblos originarios, y siguiendo por los gauchos, mestizos, criollos, y todo sujeto errante o no relativamente disciplinado que habitara en estas tierras. En ese contexto, el proyecto oficial, nunca escrito, pero más o menos explícito, y cuyos principales referentes fueron Domingo Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, implicaba una especie de trasplante poblacional europeo, ¿no? La idea de llenar a Argentina de inmigrantes, sobre todo nórdicos, ¿no? El ejemplo para estos intelectuales era Estados Unidos, y la idea era que a Argentina vinieran inmigrantes nórdicos porque eran disciplinados, laboriosos, correctos, y además, por supuesto, altos, rubios y de ojos celestes, ¿no? Para los parámetros racistas de la época.
No es eso lo que ocurrió, evidentemente. Argentina tuvo un aluvión inmigratorio realmente formidable. 4 millones de personas llegaron y se quedaron efectivamente a vivir en estas tierras entre 1869, el primer censo, y 1914, el tercero. Y se produjo una sociedad donde realmente el impacto de la inmigración y de la extranjería se hizo muy profunda. Abrumadoramente italianos y españoles en su gran mayoría, y abrumadoramente masculinizada y en un rango etario muy joven. Esa población llegada al país se encontró con una serie de complejidades en el marco de una sociedad que se estaba modernizando, urbanizando, y que tenía múltiples opciones abiertas, pero dentro de un mercado de trabajo que por supuesto era muy fragmentario, heterogéneo, disperso y con salarios con clara tendencia a la baja. En ese contexto se profundizan las ideologías obreras que Argentina ya traía desde la lejana década de 1870, ¿no? De la cual ya hablé. Y va a haber dos que son las dominantes, obviamente, socialismo y anarquismo en Argentina, y Argentina va a tener la particularidad de ser uno de los países del mundo, les diría, donde el anarquismo va a tener mayor impronta, mayor cantidad de seguidores, mayor cantidad de publicaciones y mayor hegemonía a la hora de organizar el movimiento obrero local. En ese contexto, yo fui a rastrear las respuestas del Estado frente a esta complejidad, ¿no? Hay una mirada del Estado que es ciertamente perpleja. Lo primero por lo que se puede leer como el fracaso del primer proyecto, ¿no? Esa idea de que vinieran nórdicos que efectivamente no vienen por razones tan obvias de que no tenían la necesidad de hacerlo. Y lo de que viniera era, voy a citar a uno de los diputados que van a encontrar allí, una masa de analfabetos a aumentar ese pueblo de ignorantes que tenemos, dice alguno, ¿no? La clásica mirada del desprecio puesta sobre los sujetos populares. En ese contexto, el Partido Socialista se funda en 1896 como un partido del orden, un partido civilizatorio, ¿no? Un partido reformista, un partido formado por intelectuales, con una impronta moderada, y la oligarquía rápidamente lo va a leer como un aliado político necesario a la hora de legitimar cierta ligazón para con el mundo obrero. La oposición que va a encontrar rápidamente por su carácter radical, cosmopolita, internacionalista, huelguístico, ajeno a la política, con prédica favorable al desconocimiento del Estado y con una prédica, por supuesto, muy abierta a la extranjería. Todos estos factores van a motivar, decía, que la corriente que se transforme en el enemigo público preferido del Estado de aquel momento sea el anarquismo. Esto igual es variable y depende del contexto y de los conflictos que van ocurriendo, pero cuando en 1901 se crea la primera organización obrera reconocida como tal en la historia argentina, fue la Federación Obrera Argentina, donde anarquistas y socialistas intentan unificarse, el Estado comienza como a acusar recibo de tal noticia. Esta unidad dura muy poco, se separan en 1902, los socialistas crean otra Federación Obrera, y allí se da la primera huelga general de la historia argentina, 1902. Empieza en el puerto, cuando los estibadores del puerto se niegan a cargar bolsas en función del peso de las mismas tenían, y ante la negativa estatal, los anarquistas empiezan a poner en práctica un viejo principio que todavía hoy no es inconstitucional en Argentina, le cuento a Juan Pablo y a todo el resto, que es la huelga en solidaridad. Digo, nunca la han declarado inconstitucional. Digo, no, y era un viejo principio anarquista. Entonces, la mayoría de los sindicatos anarquistas se pliegan en solidaridad a los portuarios y paralizan el comercio exterior y ponen a la ciudad en una especie de quietud. Ante eso, el Estado por primera vez decide tomar cartas legales en el asunto, ¿no? Entre gallos y medianoche se convoca a una sesión de urgencia. El presidente era el emblemático Julio Argentino Roca, ¿bien? El ministro del Interior era Joaquín B. González. Se aprueba lo que se conoció como la Ley de Residencia.
Es una ley muy cortita que en 4 artículos apenas faculta y habilita al Estado a deportar a todo extranjero que participe o genere o active o promocione conflictos sociales en la Argentina. Yo invito a que lean los debates que levanté en el trabajo, porque son realmente muy interesantes, porque el carácter xenofóbico de la ley es explícito, ¿bien? Es una ley para extranjeros, y porque más de un diputado, con buena conciencia, por definirlo de algún modo, lo pone sobre la mesa y les dice, no, pero ante la misma situación estamos diciendo a los extranjeros se los excluye y a los nativos no. Entonces ya ahí aparece la idea que intento explicar. No, es que no puede haber anarquistas argentinos. No, es que este suelo no puede albergar la idea de un conflicto social. No, es que esto necesariamente tiene que venir de afuera. Es que esto no tiene que ver con nuestra idiosincrasia, ni con nuestra realidad, ni con la potencialidad de este suelo, etcétera, etcétera, etcétera. La ley se aprueba, reitero, con velocidad, y como no quiero quitar tiempo al resto de las personas que quieren hablar o al intercambio, apuro un poquito la explicación de 2 momentos claves adicionales que también están mencionados y en que los debates se vuelven acalorados y ciertamente transparentes. Adelantamos hasta 1909, otro conflicto, la capital federal, que se llamó Semana Roja, una represión sobre un acto del 1 de mayo encabezada por el emblemático jefe de la policía, Ramón Falcón, que dejó 14 muertos en el acto anarquista y que derivó en una huelga general que duró una semana. Hubo 7 huelgas generales en la primera década del siglo XX en Argentina, motorizadas siempre por las federaciones anarquistas, ¿no? Que hacían de esto su principio motor, rechazando la política. Como la rechazaban, la huelga general aparecía como el principal instrumento a la hora de confrontar al Estado. En ese contexto de la Semana Roja, una de las cosas que se pide desde los huelguistas fue una comisión investigadora de los asesinatos cometidos en pleno centro porteño. Esa comisión se hizo durante el año y declaró, obviamente, la inocencia de los responsables. Entonces, a fin de año, un joven anarquista, por la suya, porque no se han encontrado evidencias de que haya trabajado con otra gente, decide matar al jefe de policía con una bomba de fabricación casera. Se llamaba Simón Radowitzky, ¿no? Este joven de origen ruso, que le pega un bruto bombazo a Falcón, que salía en su carruaje con su secretario al lado de un cementerio oligárquico acá en la capital, y produce un auténtico magnicidio para la época. Bien, el asesinato de Falcón abre las puertas a las garras del Estado, ¿no? A partir de allí, el clima antianarquista se vuelve de una densidad, de una profundidad y de una espesura realmente impactantes. Y allí en ese contexto, inclusive, cuando empieza 1910, se preparan las fiestas de lo que es el centenario de la Revolución de Mayo, ¿no? La revolución que en principio trajo libertad e independencia a esta tierra. Y en ese contexto el Estado está preparando el festejo y sus galas para recibir visitantes europeos y para conmemorar el centenario de su revolución fundante. Es allí cuando se produce una secuencia muy llamativa, ¿no? Porque el anarquismo llama a impugnar los festejos, el Estado llama a reprimir al anarquismo y se da allí un pequeño intercambio que dura breves días, durante los cuales el Estado decide pegar fuerte y primero. Entonces saca preventivamente el estado de sitio, una herramienta que ya ha utilizado previamente también para suspender las garantías constitucionales, prohíbe toda manifestación y detiene, usando la ley de residencia, gran cantidad de activistas. Van a encontrar al final del artículo, del trabajo, quizá creo que es el mérito más grande, un viejo documento que yo encontré en el Archivo General de la Nación, que es la aplicación de la ley de residencia durante estos primeros 11 años, de 1902 a 1912. Cuándo y cómo y qué cantidad de extranjeros fueron deportados por el Estado argentino. Y entonces ahí tienen un cuadrito estadístico que es muy interesante. El dato de color más importante que se puede destacar, además de los 84 rusos deportados después del asesinato de Falcón a mano de Radowitzky, y hasta ese momento rusos habían deportado 7 personas, creo. Después del asesinato, todos los rusos se volvieron sospechosos.
es que el 21 de mayo de 1910 el Estado le aplica la ley de residencia a 21 anarquistas argentinos y lo escribe de puño y letra en el decreto, que se les aplica una ley de extranjería a 21 ciudadanos argentinos por su condición de anarquistas. Y que en los festejos del centenario, la cita final del texto, que es de uno de los autores fundadores del nacionalismo en Argentina, que se llamó Manuel Gálvez, cuenta que el 25 de mayo recorren la capital federal grupos de jóvenes blandiendo banderas argentinas, entonando las estrofas del himno, y mientras alegremente incendian locales anarquistas y socialistas, e inclusive aporrean a los que se cruzan por la calle, ¿no? En lo que es evidentemente un anticipo explícito de lo que va a ser la Liga Patriótica Argentina. Luego de esto, en junio, con una noticia que a la sazón resulta falsa, nunca se comprobó, la bomba en el Teatro Colón, se despachan con lo que fue la Ley de Defensa Social, que es una ley que ya tiene 44 artículos y que es explícitamente ilegalizar al anarquismo. Yo no quiero profundizar en esto, ni quiero ocupar más tiempo, pero quizás es bastante más conocido en los decretos de la dictadura de 55 Aramburu, prohibiendo al peronismo en todas sus manifestaciones bajo un gobierno dictatorial. Esta ley democrática de 1910 ilegaliza en todos sus aspectos a un movimiento político en la tempranísima fecha de 1910, antecedente casi directo de lo que luego va a ser la persecución al movimiento peronista en el 55. Para cerrar y tratar de darle una unidad a todo lo explicado, el principal problema que encontré cuando hacía la investigación y que todavía sigo pensando es la punta del ovillo del conflicto social en aquel momento, es que hay una mirada que tiende a igualar la condición de militante sociopolítico, anarquista, extranjero y en última instancia delincuente, ¿no? Una idea de que ahí hay una ecuación que le es muy redituable al Estado, primero por una cuestión, porque no hay un patrón nacionalista sólidamente constituido, no hay un ser nacional, no hay una figura arquetípica, y la prédica anarquista resulta disolvente en ese contexto. O sea, esto está escrito, ¿bien? El anarquismo, a mi entender, no representa tanto una amenaza sociopolítica sobre el proyecto estatal que se está estableciendo, sino más bien un problema de tipo ideológico identitario, ¿bien? Sienten allí los máximos exponentes de la clase dominante que hay una amenaza a una nacionalidad que se está intentando fundar. De allí un poco esa reacción histérica y desmedida, y de allí un poco que los primeros grupos ligados al nacionalismo en Argentina se hayan identificado de manera transparente con un antianarquismo en su constitución, ¿no? Y con esta idea de una cacería ejecutada de modo directo. En principio no quiero sacar más tiempo porque veo que ya ocupé demasiado. Les agradezco mucho y quedo a disposición luego para el intercambio y pido disculpas de nuevo si me extendo. Muchas gracias, Gardo. Como siempre, las preguntas al final.